El mensaje de esta mañana es el número 63. Ya tenemos algún tiempito de que hemos comenzado el Evangelio de Juan a desarrollarlo pasaje por pasaje. Y vamos a Juan 12:44. El mensaje se llama Cree en el enviado. Cree en el enviado. Juan 12:44 dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos al Señor. Venimos con temor y con temblor delante de usted, porque reconocemos que usted es un Dios santo y nosotros somos criaturas imperfectas. No queremos tomarnos su palabra a la ligera, Señor. No queremos tomar su palabra como escucharíamos a cualquier otra persona en este mundo. Queremos escucharlo muy atentamente. Queremos pedirle que usted nos instruya, nos dirija. Gracias porque podemos entrar con confianza al trono de la gracia, porque en Cristo Jesús usted nos ha dado salvación. Así, Señor, hoy usted hable en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, use su palabra e instrúyanos para que su nombre sea glorificado. Gracias por la bondad que usted nos ha mostrado tan amplia. En el nombre de Jesús, amén. Este episodio, este final de este capítulo 12 que acabamos de leer en esta mañana, es la conclusión de una primera sección que tiene el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 ha sido una sección entera lo que ya hemos desarrollado, donde están las narraciones de lo que hizo Jesús, o algunas cosas, porque en realidad, hermano, no es algo exhaustivo lo que escribió Juan, algunas de las cosas que hizo Jesús mientras estuvo en su ministerio público. ¿Ok? Los primeros 12 capítulos se encargan de narrarnos el ministerio público de Jesús, y comenzó justamente en el capítulo 1 de Juan, cuando Juan el Bautista vuelve a ver a Jesús y le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí comenzó a Jesús a mostrarse como el enviado de Dios, con una misión específica. ¿Cuál es la misión del Hijo de Dios? La salvación del hombre. La salvación del hombre. Y lo hemos venido viendo cómo se ha ido desarrollando ese ministerio público, cada vez mostrándose más y más a círculos cada vez mayores, pero también hemos ido viendo cómo la hostilidad, el rechazo contra Jesús también ha ido creciendo y creciendo entre los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, a tal punto que habían dado ya la orden que Jesús tenía que morir. Y ya estamos en la semana final. Esto ya ocurre en los días antes de que Jesús llegue a la cruz del Calvario. Y este discurso que tenemos de Jesús que acabamos de leer, posiblemente no lo dijo Jesús en público, porque ya lo vimos en el versículo 36, que Jesús se había ocultado.
ya no iba a volver a aparecer públicamente delante de la multitud hasta que fuera presentado delante de las autoridades civiles para ver si a Jesús lo soltaban o a Barrabás lo iban a soltar. Lo que continúa a partir del capítulo 13 ya es el ministerio privado, unos cuantos días del ministerio privado de Jesús, de él solo con sus 12 apóstoles. Vemos en el capítulo 13 donde Jesús le lava los pies, y a partir del capítulo 14 hasta el 17 son puros discursos de Jesús. Van a ser 3 capítulos que Jesús va a tener discurso tras discurso tras discurso la noche antes de ser crucificado. Entonces, hermanos, ya estamos cerrando un primer ciclo, y nosotros vamos a continuar. Ya hemos llevado hasta ahorita, estamos sumando más o menos como 1 año y 3 meses desde que hemos comenzado, desde Juan capítulo 1, versículo 1, hasta donde estamos en Juan capítulo 12, versículo 44. ¿Ok? ¿Cómo se llama el mensaje de esta mañana? Cree en el enviado. Una pregunta, hermano. Los seres humanos tenemos la tendencia a aprender una lección a la primera exhortación que nos dan. Somos nosotros de esos que son, hablando en términos generales de la humanidad, que cuando nos regañan una sola vez ya aprendimos la lección y nunca más lo volvemos a hacer. A ver qué dicen los papás sobre los hijos. ¿Cuántas veces hay que repetirle una misma instrucción a un hijo? A veces la mamá no exagera cuando le dice, ya te lo he dicho 1,000,000 de veces. A veces de verdad no está exagerando. Porque cualquier padre de familia puede dar fe de que nosotros necesitamos que una exhortación se nos diga una y otra y otra y otra vez. Y quizás alguno leyendo este pasaje dijo, ¿que otra vez con lo mismo? ¿Que otra vez el pastor va a predicar sobre creer en Jesús? ¿Ya no nos lo ha estado diciendo muchísimo tiempo? Sí, y se lo seguiré diciendo. Sí, y se lo seguiré diciendo, porque como Juan entendió, recuerde que Juan escribió el evangelio hacia los efesios. Él lo escribió como los lectores que iban a ser originales de este evangelio eran los de Éfeso. Y los de Éfeso, como cualquier ser humano, no necesita que se nos diga las cosas una sola vez. Tiene que haber una y otra vez. Incluso el mensaje que acabamos de leer ya son partes, incluso es como un resumen general de los primeros 12 capítulos. Es un resumen general. Si fuéramos punto por punto, versículo por versículo, ya en otra ocasión Juan ha mencionado todo lo que estamos leyendo. Pero nuevamente se nos vuelve a exhortar, nuevamente se nos vuelve a decir. Porque, hermano, la exhortación nunca va a estar de más. Yo estoy seguro que los que estamos acá no es la primera vez que escuchamos que debemos creer en Cristo Jesús. ¿O alguno es la primera vez que escucha esto? ¿No? Pero, hermano, nuevamente viene la exhortación. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Porque Dios ama a sus hijos. Ama a los que Él ha escogido. Como usted como padre, ¿por qué regaño? ¿Por qué exhorta a sus hijos más de una vez? No es porque lo odia. Uno cuando era jovencito sí pensaba que el padre se la tenía en contra de uno, ¿no es cierto? Pero ya cuando crecemos nos damos cuenta que no es por odio, es por amor, porque no queremos ver al hijo sufrir. De igual manera, hermano, ¿usted cree que Dios se regocija viendo a un hombre yéndose al infierno? ¿Usted cree que eso le arranca sonrisas a Dios y dice, jajaja, qué rico, qué bueno que te estás yendo al infierno? No, ya lo hemos visto, cómo el Señor Jesús sufre por la incredulidad del pueblo. Dios no quiere nuestra incredulidad. Así que la exhortación se nos vuelve a presentar una vez más. Y la exhortación de Dios, la exhortación que Jesús hace en estos versículos, va a venir primero indicando
a qué es lo que se tiene que creer. Y en segundo lugar, cuáles son las consecuencias de no creer. Hermano, Dios no va a dejar al incrédulo sin castigo. Y por amor, Él revela cuál es el castigo que espera. Así que el primer punto que vamos a ver entre los versículos 44 y 46 es la revelación del enviado de Dios. La revelación del enviado de Dios. Y la segunda parte de este pasaje lo vamos a ver entre los versículos 47 al 50, que es la rebelión al enviado de Dios. O sea, el enviado se revela y al enviado se le revelan. Se le revelan. La humanidad o los hombres rebelándose en contra de Dios. Así que hermanos, comencemos. Volvamos a leer los versículos 44 al 46. ¿Lo tiene? Dice, Jesús clamó y dijo. Nuevamente, hermano, vemos a Dios hablándole a la humanidad. Ya lo hemos recalcado, pero lo quiero recalcar una vez más. El Señor no se esconde del hombre. Al Señor le agrada mostrarse al hombre, porque si el Señor no se mostrara al hombre, el hombre sería incapaz de descubrir a Dios por su propia cuenta. Lo vemos en la humanidad. Cuando Dios no alumbra al hombre, el hombre se crea sus propios dioses. O el hombre niega a Dios. Pero no encontramos una sola persona, como diría en Romanos Pablo, todos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios. Es Dios, es Jesús, y lo vemos aquí levantando la voz, clamando a gran voz. Cuando usted grita, ¿es para qué? Para que el que aunque esté más lejos por allá, lo escuche. Cuando se levanta la voz, hay más personas que lo logran escuchar. Pues el deseo del Señor es que su voz sea escuchada por todos. Por todos. Y vean lo que dice el Señor. El que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En primer lugar, Jesús está diciendo, el que cree en mí, cree en el que me envió. Significa que Jesús tiene el cargo de ser ser el enviado de Dios. Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo, que significa el ungido. La persona que ha sido ungida es porque se derramaba aceite sobre él para que cumpliera una función específica. En ese sentido, Cristo tiene la función de salvar a la humanidad. Ha sido enviado a nosotros para salvar la humanidad. Y ha sido enviado en el nombre del Señor. Por tanto, Cristo funge el papel de ser un embajador. ¿Sabe lo que es un embajador? ¿Qué es un embajador? Un representante. Uno que viene, pero la sola presencia de esa persona es como si estuviera en ese lugar a quien está representando. Es como cuando usted le dice a su hijo, anda, dile al de la bodega que me fíe un vaso de leche. Y va su hijito. ¿Y qué le dice el de la bodega? Dice mi papá, no, esa es la respuesta del de la bodega. Dice mi papá que le fíes un vaso de leche. Si el niño regresa con el vaso de leche, significa que el de la bodega entendió que el que estaba hablando no era el niño. El niño estaba llevando el mensaje, pero el que estaba ahí parado, por decirlo así, no era el niño. El que estaba ahí parado pidiendo leche, ¿quién era? El padre. El niño fungió como embajador, un representante exactamente. Por eso es que Jesús dice, el que cree en mí
no cree en mí, o esto se debería leer, es un hebreísmo que sería, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino que juntamente con creer en mí, está creyendo en el que me envió. Todas las veces que hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, cuando se menciona el que envía a Jesús, sin excepción alguna, siempre se refiere al Padre Celestial. Jesús no recibió su encargo ni del arcángel Gabriel, ni de José, ni de ningún ser humano, ni se mandó él solito. El que lo envió fue el Padre Celestial. Y lo que está diciendo Jesús acá es, el Padre y yo, uno somos. Ya lo ha dicho también muchas veces. Cualquiera que crea en Jesús va a creer en el Padre, porque Él es su representante. La palabra nos dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Más adelante los discípulos le van a decir, muéstranos al Padre. Y Jesús va a decir, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y no significa que Jesús y el Padre sean exactamente la misma persona, como lo piensan en un tipo de pensamiento que es el modismo, donde es un solo Dios que por decirlo así, un día se puso el disfraz del Padre, pero luego se lo quitó y ahora se puso el disfraz de Hijo. No, son dos personas diferentes, pero al mismo tiempo son una sola persona. La función de uno es diferente a la función del otro, pero viven en una armonía única, irrepetible. Nos cuesta a veces mucho entender el contexto, el asunto de la Trinidad, porque no hay nada con que podamos compararlo. Aún el matrimonio decimos, el esposo y la esposa son una sola carne. Bueno, en teoría, aunque a veces nos peleamos y tenemos nuestras diferencias, pero por ahí de repente es el ejemplo que mejor nos pudiera calzar. El esposo y la esposa delante de Dios deberían funcionar y delante de la sociedad como uno solo, como un equipo, juntos. Pero no podemos decir que el esposo es lo mismo que la esposa, ¿cierto? Cada uno tiene funciones diferentes. Pues Jesús está diciendo lo mismo acá. El que cree en mí, no solamente está creyendo en mí, sino que cree ¿en quién? En el que lo envió. Hermano, no se puede llegar a decir creo en Dios y rechazar a Jesús. Ese es el problema que tienen las religiones que de frente rechazan a Cristo. Alguno dice por ahí, pero si los musulmanes son hijos de Abraham y ellos alaban a Alá y al final de cuentas Alá es el mismo Dios de Abraham, pues entonces ellos adoran al mismo Dios que nosotros, pero no quieren ir a Dios a través de Jesús. Rechazan a Jesús, y si hay un rechazo a Jesús, necesariamente se está rechazando al Padre Celestial. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que entender que el centro del cristianismo es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, hermano, tenemos a Jesús que se revela como el embajador, el representante. Y Jesús está demandando fe. Este embajador está dándonos un anuncio. ¿Cuál es este anuncio? Que debemos creer en Él. Ahora, el embajador trae sus credenciales. Cuando el embajador llegaba a un reino, pues hermano, cualquiera puede llegar diciendo yo vengo de parte de. Para hacer eso nada más se necesita boca. Nada más se necesita poder hablar. Pero Jesús viene con sus credenciales.
Él viene a demostrar, no solamente con sus palabras, sino con sus obras, que Él es el Hijo de Dios. Y a lo largo del Evangelio de Juan hemos tenido 7 señales, 7 milagros que tenían no solamente la función de darle un bienestar a la persona que recibió el milagro, sino principalmente la función de ese milagro era mostrar, como una señal muestra una dirección dada. Así los milagros tenían la función de mostrar la dirección de quién era Jesús. Tenemos, por ejemplo, ¿se acuerda cuál fue el primer milagro en Juan que vimos? Las bodas de Caná. ¿Se acuerda? Donde Jesús mostró que Él puede convertir la naturaleza de las cosas. ¿Cuánto necesitamos, hermano? Todos los seres humanos necesitan una nueva naturaleza, ¿sí o no? Pues el Señor, como convirtió el agua en vino, tiene el poder para transformarte a ti una nueva criatura. La segunda señal que vimos fue la sanidad del hijo del oficial, donde Jesús no tuvo que ir hacia el pueblo donde estuviera el oficial, sino que simplemente le dijo, ya está sano. Y cuando regresaron los enviados, se dieron cuenta que apenas Jesús dijo, ya está sano, de verdad había recibido sanidad. Él es el Señor sobre el tiempo, sobre la distancia. No hay distancia que su poder no pueda alcanzar. La tercera sanidad, la sanidad del paralítico de Betesda, que tenía décadas, iba a decir siglos, tenía décadas enfermo y no había podido ser sanado. Pues el Señor hizo en un segundo lo que en décadas de él de tratar de meterse al estanque de Betesda no pudo hacer. Él es el Señor sobre el tiempo. Vemos a Jesús alimentando a 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces. Y ahí Jesús se revela a sí mismo como el pan de vida. A como nosotros necesitamos comida para vivir, lo necesitamos a Él para vivir espiritualmente. Y Él solo basta para saciar y que sobre para toda la humanidad. Vemos a Jesús caminando sobre las aguas y calmando la tormenta, mostrando su poder, ser el Señor sobre la naturaleza. Él está sobre la creación, no como nosotros, hermano, que pues a cuánto no le hubiera gustado calmar el huracán Patricia. Si no hubiera sido la misericordia de Dios, hermano, eso hubiera pasado a mayores. Ningún ser humano puede hacer nada. Con todos los inventos y cosas modernas que tenemos, pasó el huracán y olvídese. Igual que ahora tenemos el fenómeno del Niño. ¿Cuál de nosotros puede hacer algo por evitarlo? Pero Él tiene el poder sobre la naturaleza. El sexto milagro que vimos fue cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, que mostró así que Jesús es la luz, el que puede abrir nuestros ojos de las tinieblas donde estamos. Él puede abrir nuestros ojos para poder ver. Y el último milagro que vimos, el séptimo milagro, fue la resurrección de Lázaro, donde se muestra claramente que Él es el Señor sobre la muerte. No, la muerte no lo puede detener. Él vence a la muerte. Hermano, estas 7 señales eran las credenciales de Jesús para que cuando Él se mostrara al mundo, la gente viera y dijera, este hombre está haciendo cosas que ningún otro hombre ha hecho. Y este hombre nos está hablando la palabra de Dios. Por tanto, hermano, el embajador se está mostrando. Y ese embajador vino, lo dijimos anteriormente, con la misión de salvarnos. Jesús lo dice en el versículo 46. Jesús dice, yo la luz, se compara él mismo con la luz. Yo, como la luz, he venido al mundo. Aquí el mundo está hablando de la humanidad perdida, de los seres humanos que caminan en medio de pecados, en medio de su extravío moral,
y su pérdida espiritual. No son capaces de ver nada, pero Jesús llega como la luz. Diga conmigo, la luz. Jesús llega como la luz y dice, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuál es la misión de Jesús? Sacarnos de las tinieblas es el equivalente a decir salvarnos de nuestras tinieblas morales, en el sentido de que vivimos en pecado sin importarnos nada. Simplemente pecamos, vivimos para pecar. Las cosas espirituales está completamente vedado, no entendemos, no queremos nada con ello de por sí. Dios por allá, yo por acá, completamente perdida la persona. Pues Jesús irrumpe como la luz en medio de las tinieblas, rompe las tinieblas para que la persona pueda ver, pueda salir de ese estilo de vida. El que está en luz, hermano, ahora comienza a tener una vida para Dios. Comienza a vivir en la luz como un estilo de vida. Esta persona va a buscar hacer la voluntad de Dios. Quizás no sea perfecto, quizás falle, pero como estilo de vida habitual va a tratar todos los días de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios lo ha venido a librar de las tinieblas. Hermano, el enviado de Dios se revela. Y ese es el plan del enviado de Dios para la humanidad. Pero ahora vemos la segunda parte del mensaje. La respuesta del hombre. Y en este caso Jesús hace el énfasis sobre los que se rebelan. Cuando venía un embajador a un reino. Imaginémonos, qué sé yo, que estuviéramos en un reino, en una parte del reino, la capital está un poco lejos, nosotros somos de una aldea por acá. Y el rey que está en su trono manda un embajador a nosotros, a esta pequeña aldea, porque ve que andamos en trifitrafas, somos un pueblo que nos estamos rebelando, matamos, ya imagínense un pueblo malo. Y el rey manda y escoge al príncipe. Y el príncipe llega a caballo a nuestra aldea y proclama y dice: el rey les está dando la oportunidad para que ustedes se arrepientan. Si ustedes se inclinan hoy delante del rey y suplican su perdón, el rey está dispuesto a perdonarles la vida. Pero si ustedes perseveran en su maldad, el rey ha determinado que la horca será el castigo para los rebeldes. ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros? ¿Qué opciones tenemos? Solamente hay dos opciones. ¿Cuáles son? O crees en el mensaje que trajo ese mensajero, o no lo crees. Tus acciones van a depender de lo que tú hagas con la palabra que has escuchado. Si tú crees que ese de verdad es el príncipe y crees que de verdad el rey lo ha enviado y temes al rey, ¿cuál va a ser tu acción? Te vas a postrar inmediatamente y vas a suplicar perdón. Pero si tú ni temes al rey o desconfías del enviado, este es tonterías, este se lo está inventando, ¿cuál va a ser tu acción? ¿Seguir en la rebeldía contra el rey? La humanidad, dice Cristo, o los judíos en términos generales, se están rebelando al enviado de Dios. Y hoy tenemos a muchos
que también se están rebelando. No son rebeldes por ignorancia. No son rebeldes porque nunca hayan escuchado. Son rebeldes porque, habiendo escuchado el anuncio del rey, se cierran en su duro corazón. ¿Qué hay para ellos? Versículo 47. Vea lo que dice Jesús. Al que oye mis palabras. Vea cómo lo describe. Primero que todo es una persona que oye la palabra. Y en segundo lugar, ahí en el 47, y no las guarda. En el versículo 48 nos da dos características más. El que me rechaza. ¿Y qué más? Y no recibe mi palabra. Está hablando de la misma persona. Está hablando de la misma persona. Esta persona no escucha, primero que todo, ponga atención, dice, escucha. Hermano, no son cristianos los que se sientan a escuchar una prédica. No son cristianos los que simplemente, se pueden llamar cristianos simplemente una persona por venir a un culto, o por tener una Biblia, o por leerla. Eso no hace cristiano a ninguno. Aquí tenemos a personas que están escuchando el anuncio del embajador. Están escuchando la proclamación: arrepentíos y creer en el evangelio. Arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero sus palabras del embajador, que dice, no la reciben. Rechazan al embajador y por tanto rechazan la palabra del embajador y no van a guardar, no van a obedecer, no van a respetar lo que el embajador dice. Si lo pusiéramos a manera de un juicio, el cargo que tienen estas personas en su contra se llama incredulidad. Quiero que observe esto. El día del juicio del Señor, cuando todos los hombres se paren delante de Él, lo primero que ellos van a tener que dar cuenta no es si mataron o no mataron, mintieron o no mintieron, adulteraron o no adulteraron, honraron a sus padres o no lo honraron, porque ciertamente todos nosotros lo hemos hecho, ¿sí o no? Quizás usted dice, yo no he matado, pero que hermano, el que no tiene dinga la tiene mandinga. El que no ha hecho un pecado ha hecho el otro. ¿O cuál de nosotros no? ¿Cuál de nosotros no? El primer cargo que se va a escuchar delante del tribunal de Dios no es la lista de pecados que una persona pudo haber hecho, sino primero su incredulidad. Hermano, ahí es donde está la condenación del hombre. Todos nosotros hemos pecado, ¿sí o no? Pero los cristianos vamos a ser exonerados o puestos en libertad o justificados en el día del juicio porque Cristo ya pagó por nosotros. Ese día, a pesar de que tú has mentido, a pesar de que tú has hecho tantas maldades a lo largo de tu vida, no vas a recibir el castigo si eres cristiano. ¿Por qué razón? Porque has creído en el anuncio del embajador, has creído en la obra del embajador. Has creído en el embajador y al hacerlo su sangre te limpia de todos tus pecados, porque tú has creído. Pero si tú no has creído, tú, aparte de la lista de pecados que has hecho, el mayor, el pecado capital, donde está el centro de la condenación, es la incredulidad. Vea, hermano, que Dios no le está hablando a los pueblos gentiles. Jesús esto no se lo estaba dirigiendo a los pueblos gentiles. ¿A quiénes les está hablando en este momento? Al pueblo judío,
al pueblo de Dios. Ellos llevaban sus ofrendas al templo, ellos estaban ahí para la Pascua, llevaban su corderito. Yo voy a celebrar mi Pascua, voy a que lo maten al templo, cumplían todos los rituales, eran circuncidados, tenían todas las cosas, pero en la práctica eran ateos. Eso sucede con muchas personas en las iglesias. En la práctica son incrédulos. Sí, dicen soy cristiano, pero sus obras no lo demuestran. Me llama la atención lo que Jesús dice en el versículo 47. Sobre los incrédulos, vea lo que dice Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, vea lo que dice Jesús, yo no le juzgo. Lotería, dice alguno. Qué bueno, gloria a Dios. Yo no le juzgo, dice alguno. Ahí está, Jesús no nos juzga. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero vea lo que dice en el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dijimos que es exactamente la misma persona. Dice, mientras que en el 46 dice, yo no le estoy juzgando ahorita. En el 48 dice, ese sí tiene uno que le juzgue. O uno que le juzgará. ¿Qué le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. ¿Jesús es Salvador o juez? Es una pregunta para ver si los agarro. La respuesta, ¿cuál es? Él es Salvador y Él es juez. Cuando Jesús dice yo no le juzgo, Él no está diciendo que Él nunca nos juzgará. Él está diciendo en esta primera venida, mi objetivo no ha sido traer la condenación. Jesús no vino en esa primera venida a poner a toda la humanidad delante de Él para que rindan cuenta de sus actos. Ese no ha sido el objetivo del embajador. Ya lo dijimos, el objetivo del embajador ha sido salvar al mundo. Y alguno dirá, pues entonces la libramos. Pues entonces la libramos. No, dice Jesús, sí va a haber juicio. ¿Quién es el juez? El juez es Jesús. ¿Y en base a qué va a ser Jesús el juicio? A la palabra que Él ha dado, al anuncio. Jesús vino y nos ha mostrado que Él es el Hijo de Dios, que si no es a través de Él no hay salvación, que el hombre que crea en Él tiene que ser fruto digno de arrepentimiento, que el que no pierde su vida a causa de Él no la puede guardar para vida eterna, que todo aquel que quiera guardar su vida en este mundo la perderá. Y Jesús ha estado diciéndonos ese anuncio. Pero Él en su primera venida no ha venido a juzgar si la gente creyó o no creyó. Para eso hay otro momento. Ese momento la Biblia le llama el día postrero. El día final. El juicio final. El último, el gran día. Donde todos los hombres, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños en Apocalipsis, hermano, está hablando del orden de importancia. No importa si tú fuiste un humilde barrendero, con el respeto que merecen los barrenderos, o si tú fuiste el presidente de la Microsoft, o presidente del Banco Mundial. No importa la importancia que tú hayas tenido en esta tierra, tú te tendrás que presentar delante del trono de Dios. Y Él lo primero que va a juzgar, a ver, póngame atención acá, hermano, deja el bebito, está lindo. Lo primero que el Señor va a juzgar en el hombre es ¿qué has hecho tú con el anuncio que has escuchado?
es un juicio individual. No, Señor, es que mi mamá creyó. Muy bien, tu mamá creyó. ¿Y tú? No, es que toda mi familia era cristiana. Excelente, qué bueno por ellos. ¿Y tú? No, pero es que yo no creí porque mi papá se portó muy mal y él decía que era cristiano. Ya, ese es tu papá. ¿Y tú? Es un juicio individual. Es un juicio donde la palabra, la exhortación, el anuncio va a ser puesto en primer plano. Jesús es el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Has creído? Y este creer, hermano, no es simplemente haberlo entendido con tu mente. Este creer no es simplemente saberlo, como puedes saber cualquier otra historia de la humanidad, como puedes saber la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, puedes saber sobre la caída del Imperio Romano, pues así también sabes sobre la crucifixión del Hijo de Dios. No, no se trata de un saber intelectual, se trata de un saber que ha calado lo profundo de tu corazón. Se trata de un saber que te ha llevado a tener una vida de temor, de amor, de servicio a Dios. Una vida donde se está caracterizando por el amor a Dios y el amor al prójimo. Y cada día menos amor a ti mismo. Donde has preferido perder cualquier cosa con tal de seguir a Cristo. Antes de que no puedo seguir a Cristo porque me va a quitar horas para el trabajo y usted sabe que si no, dinero no hay. No, hermano. El juicio se va a cumplir. ¿Cuándo? El postrer día. ¿Quién es el juez? Jesús. ¿Cuál es el cargo hacia el hombre? Su incredulidad. ¿Y cuál es la base del juicio? Versículo 49 y 50. Jesús dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús no se envió solito. Jesús no estaba aquí por una cuestión propia, por una cuestión suya particular. Jesús dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Significa, y ya lo vimos, que fue el Padre el que le dijo: Jesús, tú vas a ir y vas a decirles esto, esto y esto, y vas a hacer esto, esto y esto, y vas a morir en la cruz del Calvario, y es en la cruz donde yo voy a perdonar, voy a castigarte a ti para justificarlos a ellos. El pecado de ellos los voy a cargar sobre ti. Pues Jesús toma forma de hombre, se para delante de la humanidad y clama: yo soy el enviado de Dios. A mí yo no me he venido aquí a inventarme una historia. Yo he venido de Dios. Y como vimos al principio, si yo rechazo a Jesús, ¿a quién estoy rechazando? Al que lo envió. Y Jesús dice en el 50: y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué dice que el mandamiento es vida eterna? ¿Cuál mandamiento? El mandamiento del Padre al Hijo: vas a la humanidad a la cruz. ¿Cuál es el único medio para alcanzar vida eterna? ¿Cuántas buenas obras hiciste en este planeta? ¿Cuán bueno te estás portando ahorita? Hermano, si usted me dice: no, pero es que yo no le hago daño a nadie. ¿Me puedes decir que nunca has mentido? ¿Me puedes decir que nunca has pensado mal de alguien? ¿Nunca le has guardado rencor? ¿Nunca has robado? ¿Nunca has desobedecido tus autoridades? Y el cargo más grande de todo: ¿me puedes decir que todos los días, todo el día, durante todos tus años de vida, has amado a Dios sobre todas las cosas?
¿Cuál de nosotros ha cumplido eso? ¿Cuál de nosotros ha amado a nuestro prójimo como a mí mismo? ¿Cuál? No son las obras las que te justifican. Lo que te va a dar vida eterna es que Jesús vino a cumplir el mandamiento de Dios. Tú a la cruz. Y si tú no crees en el enviado que fue a la cruz, tú no puedes llegar a tener vida eterna. Hermano, las palabras de Jesús nos muestran que el anuncio era verdadero. Él no lo inventó. Él no se autonombró Mesías. Él fue llamado. Él fue enviado. También nos muestra que Jesús transmitió correctamente el mensaje. O sea, los incrédulos no se quedan en la incredulidad por falla del mensajero. Los incrédulos no se quedan en incredulidad porque el mensajero haya fallado en el envío del mensaje de Dios. Jesús dijo: lo que el Padre me ha dicho, por decirlo así, dándole un poco de exageración, con puntos y comas, yo le he dicho. No le he añadido, no le he quitado. Voy a terminar todo lo que el Padre me pidió. Si Él me dijo que llegara a la cruz, ¿hasta dónde tenía que llegar Jesús? A la cruz. No es culpa del mensajero si hay incredulidad, porque el mensajero dijo todo. Es como cuando tú estás en el trabajo y de repente tu jefe te dice: anda, dile a ese grupo que haga tal cosa, y tú vas, el jefe dice tal cosa y no te hacen caso. ¿Tú qué dices? Yo ya cumplí con decirle, yo ya les he transmitido. ¿De quién es la culpa si cae un despido, una sanción? ¿Es de ellos? Jesús ha dicho, Jesús ha hablado, Jesús ha transmitido. Y hermano, queda en el hombre el tomar la decisión: o cree en el Evangelio o queda en condenación. Hermano, para terminar, quiero contarle una pequeña historia. Había un hombre que en su empresa lo habían acusado de malversión de fondos. O sea, parece que había movido ilegalmente algún dinero. Y un día, cuando estaba buscando un abogado para que lo defendiera en este caso, se encontró a uno. Y este hombre le llamó mucho la atención. Era con muy buena presentación, se veía muy bien y tenía una trayectoria muy buena. Pero dijo: no lo voy a utilizar, voy a utilizar este otro abogado. Bueno, pasó el tiempo y el otro abogado lo defendió y salió inocente. Perfecto. Pasaron los años y nuevamente le volvió a caer una demanda a este hombre. Pero esta vez no logró encontrar ningún buen abogado. Se tuvo que conseguir por ahí un tinterillo. Por ahí alguno, por ahí. Y él estaba nervioso en el juicio. Y cuando está sentado ahí, va a comenzar el juicio, de repente se abren las puertas y ve que ingresa aquel primer abogado, no el que lo defendió, sino el que había conocido, que tenía muy buena trayectoria, y lo ve ingresando a la sala donde estaba su juicio. Y entonces el hombre se le iluminaron los ojos y dijo: tú eres abogado, tú, te contrato, defiéndeme, te necesito. Y el abogado lo volvió a ver y le dijo: perdóname, pero hoy no vengo como abogado. He sido llamado a ser juez de este caso. Hoy me toca a mí juzgarte a ti. Me temo, hermano, que eso es lo que muchos van a sufrir el día postrero. Cuando vean a Jesús y digan: tú prometiste salvarme, tú prometiste defenderme, tú prometiste limpiarme.
Jesús va a decir, lo siento. Fue mi primera venida la que tenía esa función. En mi primera venida, en los años que yo te di de vida sobre la tierra, si tú hubieras creído en lo que yo te dije, yo te hubiera perdonado. Pero ya no tengo más esa función. Ahora vengo a sentarme en ese gran trono que ves ahí, porque yo soy el juez. Y delante de mí vas a tener que rendir cuenta de todos tus actos. Comenzando por el grave pecado de la incredulidad. Hermanos, no desaprovechemos la oportunidad. No desaprovechemos, hermano, no seamos, como estamos hablando al principio, como nuestros hijos, que le tenemos que decir una misma cosa una y otra vez. Ya no seamos necios. Escuchemos el Evangelio y arrepintámonos de corazón. Para los que han creído en Cristo, hermano, está la seguridad y el consuelo que nosotros hemos sido quitados de esa fila. De la fila que iba hacia condenación eterna, nosotros hemos sido quitados. No nos hemos quitado. Hemos sido sacados y puestos en la fila que va al cielo. Y por tanto tenemos que tener misericordia para todo aquel que veamos que se está yendo hacia esa otra fila. Si tú eres cristiano, te queda, hermano, el gozo y el agradecimiento de saber que Él te ha salvado y te ha perdonado. Y tienes que vivirle por siempre agradecido. Esa es la razón por la cual nosotros vivimos para Cristo. No vivimos para Cristo porque Él nos dé cosas. Vivimos para Cristo porque Él ya nos ha perdonado. Pero si tú no estás en Cristo, hermano, no quiero terminar este mensaje sin llamarte una vez más y decirte, cree en el enviado de Dios.